grabando? Alerta spoiler. ¿Cómo era? El programa de cine e historia. Alerta spoiler. El programa de historia y cine. Delicir. A ver, ¿sí? ¿Estamos grabando? Alerta spoiler. El programa de historia y cine. ¿De dónde? Es decir, ¿Dónde estamos? Alerta spoiler. el programa de historia y cine. Delicir. Hola, ¿cómo están? Esto es Alerta Spoiler, el podcast de historia y cine de Delicir. En cada programa vamos a hablar de una película y debatir sobre la historia, el cine y también sobre las cosas que el público pida. Bueno, en este episodio te enseñamos 3 trucos para que puedas seducir como la Revolución Francesa. Además, te enseñamos a imaginarte el olor que debía ser en el siglo XVIII adentro de un carruaje. Y por si fuera poco, cómo ocultar la calvicie con pelucas monárquicas del siglo XVIII. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del momento que estén escuchando. Estamos en una nueva edición de Alerta Spoiler. Este es nuestro 5º programa, si no me equivoco. Nos tomamos unas largas vacaciones. Nos tomamos unas vacaciones, pero acá estamos con todo de nuevo. Tenemos una peli que vimos y bueno, vamos a conversar hoy sobre esa peli que es La Noche de Varens. O en francés, bueno, no sé, Le Nuit de Parens. algo así. Sí. Muy bien, muy bien. Es una película de 1982 de Ettore Scola, o Héctor Scola, como quieran decirle. Y bueno, la eligió nuestro compañero Diego. Así No me que... agradecieron todavía. Silencio de radio. No, yo te está agradezco. bien, es La verdad que interesante. pensé que iba a ser un bodrio, pero me gustó. A mí me gustó, pero vamos a dejarlo para el final. A mí me gustó, la tuve que ver en 2 veces por cuestiones de logística y por ahí no fue un visionado por ahí ideal como me gusta hacerlo, pero me gustó. Es un poco lenta, tiene un poquito ahí alguna cuestión de ritmo, pero bueno, tiene muchas referencias que me gustaron encontrar y que bueno, me pareció muy interesante. Sí, y hay buenos actores muy famosos, muy conocidos, Marcello Mastroianni, que seguramente lo han escuchado nombrar alguna vez. Sí, actor fetiche también de Scola, digamos, muchas de las películas que Scola hace están protagonizadas por Mastroianni. Harvey Keitel, que le comentaba fuera de micrófono, que está siempre igual. Esta película es del 82, tiene casi 50 años, 40 años, y está igual Harvey Keitel que como lo veríamos hoy en cualquier película de mafiosos de hoy. Esta era una de las pelis preferidas de Marta Bonaudo, una colega del instituto, directora hace unos años, que murió. De hecho, yo conocí esta película por ella, que era, bueno, especialista en la Revolución Francesa, en la historia europea en su momento, y también conocí a través de ella a este director, a Ettore Scola, que se convirtió en uno de mis directores preferidos. ¿No? Varias películas concurrencias, Leale, ponerle 2001, es un peliculón. La Familia, un clásico tal vez la más conocida de él, del 87. Y Feos, Sucios y Malos, que es una de las películas de mediados de los 70. Bueno, un hombre vinculado al neorrealismo italiano. Claro, sí, me parecía porque creo que en la Facultad de Comunicación lo hemos trabajado. Lo hemos trabajado, sí, como un neorrealista. Un intento, el realismo para mí lo que tiene para mí, como escuela de cine o como corriente de cine, para mí lo que tiene es que es un poco que se agota a sí mismo. Esta lógica de sacar la cámara a la calle, de mostrar la realidad, de que incluso muchos de los papeles sean protagonizados por actores no profesionales, tiene como efecto mostrar, digamos, esos aspectos que el cine tradicionalmente no se ocupaba. Y después que, digamos, que ahí hay algo ahí que mostrar la idiosincrasia de un contexto, Pero bueno, por eso creo social. que Scola se va de eso, ¿no? Porque por eso uno lo podría vincular, porque tal vez sus referentes fueron los clásicos neorrealistas, pero él no hace un neorrealismo. De hecho, por eso me gusta a mí, claro. Porque son películas muy cinematográficas. Tienen un corte teatral, esta, por ejemplo, tiene un corte teatral, si vos querés.
pero digamos, son películas donde no hay actores, son actores Son profesionales, actores profesionales, la ya puesta en tiene escena otro muy registro. cuidada. Sí. Está vinculado porque el universo en el que él se movió y se formó como director es el de los neorrealistas italianos, pero él en sí hace otro tipo de películas, me parece, ¿no? Incluso en algún punto muy de la industria cinematográfica, ¿no? Muy, muy hollywoodense. También esta es una road movie, en definitiva, ¿no? Es lenta, por ahí como dice Guille. Básicamente, sí. Pero el high concept, como diría Guille, es una road movie. Podría ser, sí. Algunas películas de Scola me parece que envejecieron mal. Y en esto, ponele, no sé, hablemos de mujeres. La vi hace poquito también y envejeció mal. No la vi yo. Pues pero igual, de todos modos, también, digamos, es la primera de él, o sea que también ahí, bueno, no sé, esto no sé si vale la pena, pero son una serie de pequeñas historias en el que las mujeres, y eso también, en el que las mujeres ocupan distintos lugares, pero todos bastante subalternos y bastante complicados. Por ejemplo, hay una de las historias que, la primera, que llega un hombre a una casa aislada en el medio de la nada, qué sé yo, donde está la mujer sola con una escopeta. El tipo llega ahí y le dice, ¿dónde está tu marido? Y esta mujer piensa que lo viene a matar. Entonces le dice, no, qué sé yo, no haga nada, no, ¿dónde está tu marido? Lo voy a esperar. Y la mujer entonces, para convencerlo de que no haga nada, lo mete en la cama, qué sé yo. Y luego ¿Qué quiere decir? tener Lo mete en la relaciones, cama. después de tener relaciones con este hombre para convencerlo de que no mate al marido, este hombre se toma algo, qué sé yo, y le dice, no, yo era para dejarle la escopeta que me la prestó ayer, y se va. Esas historias así, bueno, con como una picaresca ahí, media, muy a la italiana, pero muy, no sé, como que complicado. Después otra relación ahí fallida, qué sé yo, en la que un hermano tiene que ir a defender el honor de su hermana, que fue engañada por un amante, bueno, cosas así que hoy Como en que día las deja medio serían, mal paradas. claro, que tienen como una cosa muy de roles de género que para nosotros hoy sería como... Y me parece que algo de en esta película algo de eso se ve en el lugar que ocupan las mujeres que están en el carruaje, ¿no? Como que ahí vi como ciertas marcas Bueno, ahí yo tengo una diferencia, porque yo, por ejemplo, estoy muy en contra de la reescritura con perspectiva de género del pasado. Es Entonces, verdad, sí. en este sentido, ¿no? Digo, hay que ver cuáles eran los roles que tenían las mujeres en ese contexto, ¿no? Una podría decir, bueno, Revolución Francesa, Olympe de Gouges, la que escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer, del hombre y la mujer, o sea, que es guillotinada en 1793, o sea que hubo mujeres que estuvieron en ese momento interviniendo muy activamente en la vida política, que no les fue bien. En el caso de ella se vincula a una facción más moderada, que era la Gironda, en la Revolución, y Robespierre, el contexto de auge, digamos, del conflicto, guillotinada. Pero digo, después hay que ver si los roles se corresponden o no, porque digo, a mí me parece un problema encontrar mujeres empoderadas con categorías contemporáneas en momentos en donde tal momentos que vez, no tal vez corresponde, sí, claro. tal vez estaba ocurriendo, pero tal vez no. Entonces me parece que en la carreta, bueno, una cantante lírica, una condesa, es cierto, no hay una Una viuda. intelectual, no hay una mujer intelectual o militante política que podría haberlo habido, pero también es cierto que en términos relativos era bastante excepcional. Sí, la pregunta es si la película pone a las mujeres en ese lugar por un registro documental que realiza sobre los roles de género o por una mirada del director. Ahí Bueno, ahí habría que verlo en Claro. cada verlo, caso. claro. Bueno, pero Diego, que te tenemos acá para que nos hagas tu aporte historiográfico. Contanos qué marcas encontraste, qué te pareció que podías aportar, porque sabemos que habla de un proceso Claro, larguísimo y sí, yo muy, después un poco me muy arrepentí profundo. de proponer la película porque la verdad que la Revolución Francesa, primero que es un tema enorme, ¿no? De hecho, como hacen los historiadores, esa categoría Revolución Francesa, en realidad nuclea o reúne o intenta reunir y darle coherencia a una serie de procesos que duran por lo menos una década, en el menor de los casos, o como suelen decir los chinos, dice, bueno, todavía es muy pronto para juzgar las consecuencias de la Revolución Francesa o saber qué fue. Entonces, bueno, es como un desafío. Pero bueno, a mí la película siempre me gustó y de hecho con Marta, cuando dábamos cursos, Marta Bonau, dábamos cursos de historia social,
a veces usamos esta película como un disparador para pensar, bueno, los debates historiográficos que hay sobre la Revolución Francesa y sobre los modos de hacer historia. Y eso me parecía que estaba bueno porque la película tiene como varios momentos de discusión cuando están en esta road movie, ¿no? Que van avanzando en una carreta, porque bueno, a ver, el plot básico de la película, básica, sí. ¿No? Esto se ubica en 1791, el rey Luis XVI con su corte con su familia trata de escapar, está en un contexto en el cual ve sus facultades cada vez más recortadas por el peso de la asamblea, así se está avanzando hacia una especie de monarquía constitucional que recorta las autoridades del rey, ya se ha producido lo que llamamos así, en el sentido común, la Revolución Francesa, ¿no? La Bastilla cayó, han puesto la cabeza del intendente de París en una pica, igual lo matan de un tiro, ¿no? Que le cortan la cabeza, pero después le cortan la cabeza y la ponen en una pica. O sea que hay una efervescencia social, ya no de la burguesía estrictamente, que quería tirar abajo el feudalismo, ¿no? Como un marco jurídico que restringía sus posibilidades, sino también de las clases populares, urbanas. También campesinas, es decir, un contexto de revuelta en donde las potencias monárquicas más, digamos, tradicionales, digámoslo así, del resto de Europa, Austria, Prusia, etc., empiezan a presionar sobre Francia, amenazando con una invasión o con una guerra, ¿no? Porque quieren contener un fenómeno que ven que es como una especie de virus que se puede contagiar por toda Europa. Claro. ¿Qué pasa? De repente a alguien se le ocurre que puede limitar, ¿no? La autoridad del rey, cambiar el régimen político, etcétera, etcétera, ¿no? Es un momento de, bueno, mucha efervescencia, ya pasó en Estados Unidos, o sea, poco antes había ocurrido en Inglaterra con otros condimentos. Entonces, en ese marco el rey trata de escapar. ¿Para qué? Para, bueno, unirse con fuerzas militares austríacas en la frontera de Francia y tratar desde ahí encabezar una especie de contrarrevolución. Austria, donde están parientes de María Antonieta. De María Antonieta, su mujer, además, ¿no? Su esposa, muy impopular, por cierto, que eso también es un factor no menor en el contexto de la revolución. Y bueno, la película, por eso yo decía que era una especie de road movie, porque sale la carreta del rey, camuflada, digamos, ellos se hacen pasar por aristócratas rusos. Y eso es interesante porque también habla de lo que era el rey, ¿no? Porque todos los que tratan de armar la huida le dicen que tiene que escapar en un carruaje lo más humilde, porque dicen, bueno, para pasar desapercibido, y él no se lo banca. Dice, no, yo en un carruaje de cuarta no quiero, soy el rey. Entonces tratan, y es mucho más difícil pasar desapercibido, entonces, bueno, inventan con pasaportes rusos, de que es un aristócrata ruso, pero bueno, todo eso genera muchas complicaciones adicionales que en parte contribuyen al fracaso del plan, ¿no? Y facilita el trabajo de la otra carreta donde están nuestros protagonistas que ven pasar la historia como espectadores. Claro. Y que se enteran de todo, de las decisiones del trayecto que va siguiendo esta carreta por lo llamativa que es. Claro, porque todos se dan cuenta que es el rey, digamos. O si no se dan cuenta que es algo muy raro y quieren ver quién es y quiénes son y muchos caballos de recambio, incluso, bueno, y la carreta de ellos que va detrás, ¿no? De los protagonistas de la historia, que son un grupo particular integrado por Thomas Paine, un panfletista, intelectual, muy importante en la Revolución Norteamericana, pero que en ese momento está en Francia, defendiendo las ideas de la Ilustración, etc. Un escritor de la época, Restif de Le Breton, creo. Nicolás Edme Restif de Le Breton. Sí. Bueno, él que, bueno, es una especie de, decíamos recién, así entre comillas, como un sade, ¿no? Escribe mucha una literatura erótica de alto voltaje, en la época muy popular. Casanova, Girolamo Casanova, también famoso por el libro de historia de su vida, donde él cuenta que está con creo que 150, 140, no me acuerdo cuántas mujeres, y cuenta cada historia, cómo fue, bueno, que lo hace muy, muy famoso, y acá está ya viejo, ¿no? Un poco en decadencia, y a eso se suma una condesa, además de que va siguiendo a la reina, ¿no? Que está cercana a ella, y que, bueno, lleva, después al final de la película se sabe que lleva la ropa, digamos, con la que el rey se había vestido en un contexto en el había ido de éxito popular. Bueno. Y también va una cantante lírica con su esposo que parece ser el único, no estoy muy seguro, ¿no? Parece ser una especie de empresario, un actor más magistrado, ¿no? Un magistrado, no me acuerdo. Sí, hay uno que es empresario, que es el que en un momento les dice al Casanova y al otro, que les dice que gracias por la clase de seducción, y se lo dice medio irónicamente, y después está el que viaja con la cantante lírica, que es un quejoso. Claro, es el que vos decís que es un funcionario. Ese es el. Y después está la viuda. Y la viuda. La que produce vinos, dice que produce vinos. Claro. Entonces como que ahí, digamos, esa carreta,
como imaginariamente Ettore Scola trata de representar las diferentes voces, o buena parte de las voces de la época, ¿no? Pero con 3 personajes históricos que están como combinados ahí en esa carreta, que se encuentran ficticiamente, digamos, porque no es posible, Claro. no es un hecho histórico que se hayan encontrado, pero sí ese encuentro ahí ficticio los hace dialogar desde racionalidades que uno puede identificar por la propia base por ahí histórica que tienen, ¿no? Claro. Sí, bueno, Thomas Paine Claro. representa la Ilustración, los valores de la Revolución Francesa, los derechos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, etcétera. Casanova, que es un hombre vinculado, o sea que él no forma parte de la nobleza, pero hace todo lo posible por ennoblecerse, o sea, todos los vehículos que puede, una persona muy vinculada a ese mundo, defiende ese mundo, se queda pegado a ese mundo hasta el final, hasta su muerte, o sea, de algún punto no advierte tampoco ni le interesa cambiar de bando, por decirlo de algún modo. La condesa, que también está vinculada a ese mundo, y después, bueno, el empresario, que bueno, tiene una mirada, ¿no? Que le dicen, que incluso le dice a Restief, creo que en un momento el escritor de literatura erótica, y al mismo tiempo un intelectual, un observador de la realidad, porque él va siguiendo porque se quiere ver qué pasa, ¿no? Quiere ver el hecho, quiere poder narrarlo, claro. Tal vez el que tiene una posición menos clara, ¿no? No ni a favor ni en contra. Es como una especie de observador, un cronista de lo que ocurre, no fascinado por lo que ocurre, pero sin un compromiso claro de una posición político-ideológica sobre lo que pasa. Y en un momento creo que es él que le dice al empresario, dice, bueno, con toda la plata que él tiene no necesita estas herramientas de seducción, o algo así. Le da a entender eso cuando están discutiendo, ¿no? Como que, bueno, es el burgués, ¿no? La idea de un burgués desprovisto de otros atributos más que el de su capacidad económica, ¿no? Entonces, bueno, esa carreta va detrás de la otra y ellos van conversando y en la conversación que tiene van proponiendo lecturas sobre lo que va ocurriendo, ¿no? Entonces a nosotros nos gustaba esa película cuando dábamos clase con Marta porque en esas conversaciones uno podía encontrar diferentes formas de entender la Revolución Francesa, ¿no? Interpretaciones más clásicas, como la de Albert Soboul, Georges Lefebvre, estos historiadores marxistas clásicos que decían, bueno, la revolución era el resultado de la fricción de un nuevo actor económico, la burguesía, en un marco jurídico, el feudalismo y la monarquía absoluta que le impedían desenvolver las fuerzas toma productivas. De conciencia de la clase sobre sí misma. Claro, de la burguesía sobre sí misma en un contexto, digamos, que esas fuerzas productivas estaban limitadas por el contexto jurídico, ¿no? Dicho sencillamente, eran causas sociales y económicas las que producían la revolución, ¿no? Y frente a esas explicaciones aparecieron después otras que también aparecen reflejadas en la película, en la cual la centralidad está mucho más puesta en los lenguajes políticos, ¿no? La idea de que esos condicionantes sociales y económicos solo se vuelven significantes una vez que hay palabras para definirlos, ¿no? Una vez que los actores tienen un lenguaje que les permite poner etiquetas a eso que ocurre y convertirlos en opresión, en pobreza, en esclavitud, en servidumbre. Y usarlas, sentir esas etiquetas, digamos. Y sentirlas como una herramienta para transformar eso, ¿no? En un momento, a mí me parece maravillosa esa parte cuando Restif de Le Breton dice, bueno, ya no se puede volver atrás, porque ellos ahora descubrieron que son pobres. Descubrieron que son pobres y descubrieron que el derecho divino también y que la monarquía absoluta, bueno, ya no son lo que eran. Hay un lenguaje de la igualdad, un lenguaje de la ciudadanía que permite que todo eso que durante siglos había funcionado empiece a dejar de funcionar. Entonces como que la película combina las dos explicaciones, ¿no? Una mirada más socioeconómica de la crisis, porque hay una crisis de coyuntura, de los límites que el feudalismo le pone a la burguesía, etcétera, etcétera, con una explicación más, uno podría decir, más de la historiografía contemporánea, que pone más el acento en el peso que las palabras tienen, el poder performático de las palabras para darle sentido al mundo. Es decir, uno puede decir, ¿por qué de repente estos burgueses que a lo mejor ya tenían los niveles de acumulación hace 100 años, de repente, o por qué el campesinado, o por qué los sans-culottes de París se levantan y se movilizan? Bueno, porque hay categorías que les permiten reinterpretar el lugar que ocupan de nuevas formas, ¿no? De nuevas maneras. Entonces, bueno, eso con Marta nos gustaba, aparecía mucho en la película y nos parecía que era como incluso la idea de libertad, ¿no? La reivindicación de la libertad como nueva palabra también, de libertad política como nueva palabra ahí también, como una nueva categoría
dentro de estos derechos del hombre, digamos, ¿no? Está bueno que aparezca también la sirvienta de la condesa o la servidumbre, que en un momento ella decide irse, como y que la condesa no la retiene, como que no la deja ir, digamos, también como esta, decir, bueno. Sí, es verdad eso, lo de sí, que aparece y donde la pareja ahí de esta sirvienta es como un revolucionario en ciernes, digamos, está agitando, y todos viajan todos juntos conviviendo en esa carreta con distintas ideas. Sí, pero viste que ellos están arriba, al rayo del sol, están lo más incómodo posible, digamos, ellos van como en el requecho del lugar donde queda. Bueno, yo hice algunas anotaciones de lo que me pareció interesante de la peli. Es una película que tiene como muchas cosas para poder ver, creo, la parte histórica. Bueno, la música me pareció medio molesta por momentos, como que repetía la misma música. Pero bueno, me gustó mucho esto de cómo muestra una estética totalmente distinta a la nuestra. Claramente no las clases populares y los campesinos, pero estos aristócratas o estas personas que estaban queriendo mostrarse en una clase social alta, los hombres maquillados, totalmente con la cara blanca, hacerse lunares donde no tenían, porque eran también signos de belleza, los peinados, totalmente excluidos los pelados. No había pelados. Y si estabas por ser pelado, te hacías una peluquita con unos rulitos. También esto de que el rulito lindo, que ahora no se usa tanto quizás, o menos, pero... Y además, si no eras pelado, con esas pelucas te quedabas pelado. Sí, porque la grasa y la mugre... Una cosa de loco. Cuando se saca en un momento Casanova la peluca... Un asco. Se ponían talco o harina en la cara o algún tipo de polvo para ser más blancos. Sí, pero que además eran bastante, eran bastante tóxicos, pues estaban hechos a base de plomo, a base de un montón de arsénico. Sí, además sumale que hacía calor en ese momento, sí, se notaba que estaban todos acalorados. Hay muchos estudios sobre la moda y sobre cómo han transcurrido las distintas estéticas a lo largo de la a mí época. Algo que me gustó que tiene que ver por ahí con la estética neorrealista del director, o con esa base, digamos, es que los trajes y el vestuario y la propia escenografía no es pulcra. Si vos ves películas ambientadas en esta época o series ambientadas en esta época, en la mayoría de los casos te ves una cosa donde no hay ninguna sombra, donde todo luce resplandeciente, donde esas pelucas blancas son blanquísimas y donde el ropaje, los bordados impecable en oro brillan furiosamente. Y acá vos ves este gramaje que tiene, esta textura que tiene, la suciedad, el calor. Casi que podés sentir los olores. Hay momentos que vos ves y sentís. Y que, claro, ingresan al carruaje bastante bien y terminan bastante destruidos, digamos, todos cansados, sucios, con calor, cara demacrada. Sí, es verdad, muestra eso, es interesante. Bueno, también esto que los hombres usaban tacones, rulos, unas botas bucaneras de gamuza, pelo largo, que hay que llevarlas. Y lo que me gustó a mí, hubo dos cosas que marqué que me llamaron la atención. Bueno, con respecto a Casanova, digamos, que me encantó ese personaje. Están todos los personajes bastante bien hechos. Bueno, incluso el peluquero, que tiene cosas muy graciosas. Pero bueno, este Casanova que cuando ingresa al carruaje seduce automáticamente a las tres mujeres. Y está bueno porque ahí muestra cómo quizás la seducción no está relacionada a la belleza hegemónica, a la juventud. Creo que ahora tampoco pasa eso. Como que este tipo inspiraba un cierto misterio, se cruza la mirada con la condesa y ella ya quedó encantada. Tenía un prestigio previo por sus andanzas, digamos. Tenía un prestigio, pero él no es un charlatán, no es un tipo hegemónicamente hermoso, no es joven, pero tiene algo que eso está bueno. Eso me pareció súper interesante. Y cómo hay muchas frases, los diálogos están muy, muy buenos. Y hay una frase, anoté un pequeño diálogo entre todos los que hay que están buenísimos. Acá está, bueno, está en el carruaje y se crea como una especie de idea de que él la adivina o lee las mentes. Entonces, hay una de las tres mujeres que es la viuda, la que está vestida de negro, y le dice,
se ve que solamente el poder de adivinar es con las mujeres que te interesan. Entonces él le responde algo con mucha altura. Dice, simplemente respetaba vuestro luto. Si una viuda es inconsolable, es celosa de su dolor. Si es consolable en público, oculta que está disponible. Y si ya ha sido consolada, no quiere que se sepa. En cualquier caso, prefiere que no se devele su secreto. Me encantó, porque... pura elegancia, digamos. Claro, le dice quizá de alguna manera elegante que no se quiso meter con ella, pero le da una explicación divina, muy floreada. Y bueno, y otra cosa que también él menciona en ese diálogo, porque están hablando, bueno, después hay el empresario, medio que los halaga de una manera un poco sarcástica a él y al escritor, de que están dándole una clase de seducción. Casanova dice que él no le interesa mucho la plata o algo así, hace un comentario, y menciona que una vez en Frankfurt estuvo con el banquero Salomon Rogel. Este Salomon Rogel es una persona que me resonó por estudiar en la Facultad de Psicología, porque hay una materia que damos los chistes que estudia Freud, que después toma Lacan, que hay un chiste que es el famillonario, y que en ese chiste hay un poeta que cuenta una anécdota con este Salomon Rogel, que es un banquero y que bueno, que lo trató de una manera muy famillonaria, y ahí está el chiste, ahí está como la chispa de risa que da en esa palabra nueva que es famillonario. Y bueno, se estudia muchísimo en la facultad, así que fue muy gracioso poder ver el nombre ahí. Porque eso es como la estructura del chiste, digamos, en Freud, es... Condensación y desplazamiento. Ahí se condensan familiar y millonario, se condensan dos palabras, se forma un significante nuevo que es famillonario. Para Lacan es metáfora y metonimia. Esto sería una metáfora. Pero bueno, es interesante porque claramente este Salomon Rogel era muy conocido en ese momento, era muy famoso. Porque era un banquero con mucha plata, era austríaco, y bueno. Así que bueno, nada, fue muy entretenido. En realidad la película transcurrió un poco sin mucha gracia hasta que vi eso y ahí como que me entusiasmó. A mí me acordaba, Ana, cuando Restiff le dice misterio, viste que le dice, porque claro. Casanova se dice, creo que en un momento empieza a hablar o a explicar algo sobre la seducción. Y dice, no recuerdo si dice, la seducción es como, y se queda mirando, como, y no termina de cerrar la frase. Entonces, todas las mujeres están esperando que él termine de decir, y nunca cierra la frase. Entonces ahí interviene Restiff y dice, bueno, eso es el misterio, es también dejar esa expectativa, no completarlo todo. Claro. Sí, y es interesante también que bueno, que lo colocan también en esa tercera edad, en esa donde Casanova está reflexionando también sobre su propia vida, y también para mí está reflexionando sobre su propio rol social como un entretenedor de la corte, como un hombre de mundo, como alguien que entretiene las conversaciones con sus andanzas, digamos, con sus aventuras, pero que también a esta altura ya se visualiza el mismo como un producto de un tiempo que está pasando. Y entonces también él hace reflexiones sobre quién es él, digamos. Cuando la viuda le dice, ¿por qué no me aceptas? Qué sé yo, él se empolva la cara, la deja por la mitad y dice, yo no soy la persona que vos crees que soy una imagen que vos construiste a partir de mis historias, pero esas historias para mí son mi pasado, y no te puedo dar eso que te estoy, digamos, hay una idea como de esto de, eso es algo que también, digamos, fue superado, digamos, ¿no? Es como un antecedente al dandy inglés después, ¿no? Ese bon vivant, esa persona que tiene una vida de placeres, de lujos, de gustos, pero que también tiene una profunda capacidad de reflexión sobre la estética, sobre el arte, y sobre su propia vida. A mí me pareció uno de los personajes más profundos, porque tiene una melancolía sobre ese viejo papel que le tocó ocupar, y sobre cómo todos estos actores en el sentido de los personajes están viendo un mundo cambiante, un mundo que está cambiando y que los está entonces reposicionando, ¿no es cierto? Y en Casanova se ve la reacción ahí de la melancolía sobre eso. Me pareció... Ahí yo creo que se cruzan porque, por ejemplo, Thomas Paine no solo tiene un optimismo por las nuevas ideas, por su vinculación con el nuevo mundo, sino que él todavía es joven.
¿no? El Sí. futuro le pertenece. Sí. Y en Casanova se juntan las dos cosas, ¿no? El mundo al que él perteneció, en un momento creo que la condesa le dice, todas las cortes de Europa se disputaban a Casanova, querían que estuviera con ellos. Bueno, todas esas cortes están en un momento en donde todo ese mundo se tambalea. Y también la vida de Casanova se tambalea biológicamente, ¿no? Está empezando a transitar el final, ¿no? Exacto. El final de su vida se superpone con un momento de profunda incertidumbre sobre qué va a ocurrir. Y hace contraste con la condesa, que lo vive todo trágicamente, porque es joven, pero en un mundo que se terminó que se está terminando para ella. Que la va a dejar joven en un mundo nuevo, digamos, donde va a tener que ver cómo se reinventa, También se el personaje de la condesa es es fascinante. el más trágico, porque es el que ve con desesperación lo que está sucediendo. Porque además la película, me parece en el caso de la condesa, muestra bien cómo se destruye su imagen idealizada sobre la monarquía. Eso es sobre el final de la película, si ustedes se acuerdan, cuando ella, a mí me parece el final, me parece de los mejores finales que yo he visto en el cine, me parece extraordinario. El rey nunca se lo ve, se ven sus zapatos nada más, ella es capturado en una posada, si cuento el final, el rey es capturado en una posada, llega, digamos, la Guardia Nacional a buscarlo y llevarlo de nuevo a París. A partir de ahí, la imagen del rey se desmorona, ¿no? En términos populares, porque si bien ahí nadie dice que quiere escapar, dicen en un momento el fontanero que lo tiene en su casa y dice, no, bueno, el rey quería volver a sumergirse en su pueblo, estaba cansado de vivir allá, alejado en el palacio. Pero bueno, son pocos los que le creen. El rey no se ve, bueno, se ve. Y ahí la condesa cuando sale y tiene que atravesar la multitud de campesinos que están afuera, es una más. Se ve totalmente invadida por esos rostros que no reconocen ningún tipo de felicidad ni expectativa, son rostros entre angustiados y enojados. Y que la miran con desprecio. Sin ningún tipo de respeto. Y vemos el arresto del rey, lo vemos también a través de los ojos de ella, que está asomada sobre el rellano de la escalera, o sea, vemos pies, nomás, entre pies, y eso es lo que un testigo de época puede llegar a ver después de haber recorrido un montón de camino, queriendo, digamos, acercarse al suceso, pero sin embargo lo que se ve también ahí, también tiene un sentido, me parece, es una parcialidad, un pedacito, lo que cada uno puede ver de un acontecimiento. Me parece también hay una metáfora muy interesante de un hecho histórico tan importante, tan grande como el arresto de un rey de esa magnitud, ¿no es cierto? Claro, ella en esos paquetes que estaba llevando la ropa del rey. Claro, en los paquetes eso también es para mí un recurso muy bien llevado del director. Esos paquetes recorren toda la película, pero recién al final se sabe qué hay en ellos, ¿no? Y que eran la ropa, la vestimenta para el rey, ¿no? Su capa y toda su indumentaria. Y ahí hay una discusión sobre, porque esa ropa, digamos, se conversa sobre si realmente el rey habría sido capturado si hubiera estado vestido de rey, porque al escapar vestido de campesino. Incluso creo que es Thomas Paine el que lo propone esa idea. Dice, tal vez si hubiera estado vestido con su ropaje nadie se hubiera atrevido a capturarlo. Hubiera sido más difícil que lo hubieran aprendido, ¿no? Claro. Lo cual es interesante ver eso también, ¿no? El proceso de relativa desacralización de la autoridad monárquica que se está viviendo, ¿no? Hay todavía una inercia, porque de hecho en paralelo ha habido una revuelta campesina a favor del rey, que eso también ocurre en el contexto de la revolución, en otra parte de Francia, muy importante también, católica y a favor del rey. O sea, es un proceso enorme. Pero ahí es interesante eso, porque el rey, como que es cierto, se va perdiendo parte de eso que la condesa cree que el rey todavía tiene, ¿no? Que en todo caso son los nobles, son los intermediarios entre el rey y el pueblo los que están generando problemas. Pero el rey con su pueblo tiene un vínculo sagrado que efectivamente descubre sobre el final que ya no tiene. Que ya no tiene. Sí, es que tuvo, pero que ya no tiene. Y ahí aparece esa frase que comentaban fuera de micrófono, esto de si un rey tiene que vestirse, huir disfrazado de campesino, ya no es un rey. Claro. Digamos, hay algo ahí de que el rey solo es rey cuando realmente está ejerciendo, digamos, si no es nada más un hombre. Claro. Y cuando está ataviado con estos recursos simbólicos que lo ponen en ese lugar. Entonces, también a lo mejor en eso, algo de la racionalidad de no querer renunciar al carruaje tiene que ver con tener todavía algún resto de poder simbólico, no huir como un... Porque también un rey que huye
Supongamos el caso que hubiera llegado a destino, a Austria, también tiene que llegar como rey a buscar refugio a otro reino, a otro lugar, digamos. Entonces ahí también me parece que la cuestión esta de lo simbólico está muy trabajada, muy bien trabajada alrededor de... Y de hecho, una de las escenas finales, la condesa le rinden culto al ropaje que le extienden ahí sobre un maniquí y le rinden culto, digamos. Bueno, fue una película que entonces en general nos gustó a los tres. Parece que hemos llegado a un acuerdo finalmente. Finalmente. Por lo menos no estamos... Nadie se durmió. Nadie se durmió. Sí. La próxima me toca a mí. Tengo miedo. Nada de blanco y negro, por favor. Sí, va a ser en blanco y negro. Y que no dure dos. Sí, va a ser en blanco y negro. Pero eso es mala actitud. Vos le pediste no blanco y negro y él te dice... va a ser en blanco y negro. Me tomo vacaciones. Pero va a ser nueva. ¿Quieren que pongamos puntajes? ¿Les parece? Perfecto. Yo le voy a poner 1791 sobre 2024. Bien. ¿Y eso qué te daría? Representa un puntaje sería... Un 70 y pico por algo ciento. así, claro. Un 70 y pico por ciento, pero que también tiene que ver con los años transcurridos y presentes. Está bien. Para mí tiene un 8. De 10, un 8. Me gustó mucho, la verdad que sí. Bueno, bien. Sí, alto sí. puntaje. Porque Paraíso es el hueso duro de roer en el equipo. Siempre tiene los comentarios, las críticas más duras. Yo le voy a poner, esta voy a cambiar de Rocky a Poli, porque saben que esta semana murió, en realidad hace ya 2 semanas murió Burt Young, que era el hermano de la pareja de Rocky en las películas. O sea, el cuñado de Rocky murió hace poco, Poli. Así que en tributo a Poli, que murió hace poco, le voy a poner 5 Poli sobre 6. Participó en las 6 películas originales de la saga. Bien, muy bien. Así que le voy a poner 5 Polis sobre 6. Bueno, y esperamos que si la pueden ver, nos comenten qué les pareció. Para mí estuvo bastante bien. Para mí una linda película para ver en tándem con otras después. Si me permite recomendarles. Danton de Bagdad, que es otra mirada sobre la Revolución Francesa. Y por supuesto Napoleón, que viene ahora. Sí, esa que ver en cine. Estoy esperando. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Acá Ana los saluda. Hasta la próxima, Diego. Guillermo Ferrauti.